Hemos visto a Jesús saliendo de la tierra de Israel hacia un país pagano. Hemos visto a Jesús en una travesía por el mar que representa la confusión y el caos y que lo ha manifestado en una gran tempestad y que ha llegado desde lo alto de la montaña a las profundidades y que ahí también ha arribado a la zona de los muertos y se ha encontrado con un hombre que grita, con un hombre que es una figura espectral, que está desnudo, que se golpea con las piernas, que no puede ser atado ni con cadenas, un hombre que no vive entre los hombres, un hombre que vive entre los sepulcros. Y allí Jesús, por amor, porque uno se preguntaría, bueno, ¿y a qué iba Jesús? Al país de los Gadarenos. No iba a hacer algún negocio. ¿Para qué tomó una barca? ¿Para qué tuvo que pasar por una tempestad? Y cuando le vemos liberando a ese hombre, entendemos que el Espíritu Santo le guió con un objetivo. Acabamos de cantar que la voluntad de Dios sea hecha. Y qué maravillosa es la vida cristiana cuando, más allá de las cosas que tenemos planificadas y que son los sucesos ordinarios, cotidianos, a veces el Espíritu Santo nos guía en una ruta inesperada. Tal vez Jesús no había pensado tomar una barca e irse. Él estaba ocupado predicando a las multitudes. Pero el Espíritu le guió a apartarse y tomar una barca. Y cuando Jesús tomó esa barca, Él no sabía que iba a haber una tempestad. Tal vez alguien se pregunte, ¿cómo no va a saber si Él era Dios? Recuerde que Jesús, mientras camine sobre esta tierra, se ha limitado a lo humano. Él no sabe que va a haber una tempestad. El Espíritu que le guía, sí lo sabe. Jesús llega a aquella tierra y encuentra la razón por la que el Espíritu Santo le ha llevado allí. Y es ese hombre terrible, ese hombre marginado, ese hombre que sufre, porque dentro de todo el gran problema que Lucas quiere subrayar es que ese hombre sufre. Ahí se encuentra Jesús y entonces Jesús comienza a ordenar a los demonios que salgan de él. Y recuerdan ustedes que él estaba poseído por una legión. Y hemos hablado de cómo esa pluralidad que elimina la individualidad. Hemos hablado de cómo la masa, de cómo el diablo tiene estrategias para que nosotros perdamos nuestra singularidad, nuestra libertad, nuestra conciencia y seamos solamente parte de la legión, dominados por la legión, llevados en el país de los muertos por la legión. De eso ya hemos hablado. Una pregunta, una de las muchas preguntas que creo que quedó en el aire, y tal vez porque solo hemos visto la primera parte, pero si tiene dudas, si después de hoy le quedan dudas, exprésemelas con toda confianza. Una duda, decía yo, que quedó en el aire es, bueno, sí, la legión puede simbolizar esa masificación, esa manipulación que la tecnología y los medios hacen sobre nosotros. Pero también es literal que existen los demonios, también es literal que ese hombre estaba endemoniado, y la respuesta es sí. Aunque algunos hombres que quieren ceñir la Biblia a las ciencias sociales dirán que no, que los demonios eran la manera en que los antiguos le llamaban a la locura. El error fundamental aquí es un prejuicio filosófico.
suponer que las ciencias sociales, de las cuales todavía se discute su estatus científico, son o no son ciencias, no duran, en el sentido de que cambian de época en época y de escuela en escuela. Y si yo me comprometo con una escuela de cierta época, de una ciencia social, la antropología, la sociología, la psicología, y luego la Biblia la quiero meter en ese cajoncito, voy a perder la riqueza del mensaje de la Biblia. Y decía hace tiempo un predicador, la iglesia que se casa con la filosofía de este siglo será viuda del siglo siguiente. ¿Por qué? Bueno, es muy atractiva la filosofía del momento y es parte de esa legión que todos piensan así y parece que ya es algo comprobado y la verdad última y todo lo demás ha quedado caduco. Pero la verdad es que esa misma filosofía que hoy parece ser la vanguardia también llegará a su caducidad. Y si usted en vez de casarse con Cristo se casó con X movimiento, pensamiento, pues se quedará viudo, ¿no? Es al revés. ¿Hay enfermedades mentales? Sí. Sí las hay. ¿Por razones psicológicas? Sí. Y por razones neurológicas también. ¿Pero hay endemoniados? Hay endemoniados, porque el Nuevo Testamento, y especialmente Jesús, maneja a los demonios como demonios. Si la legión no fuera un demonio o un conjunto de demonios, fuera una enfermedad, Jesús se va a poner a platicar con la enfermedad. ¿Cómo te llamas? Me llamo esquizofrenia. A ver, esquizofrenia. La esquizofrenia no tiene orejas, no tiene mente, no va a tener un diálogo con Jesús. Los demonios, son espíritus. Y por eso leemos ahí en Lucas capítulo 8, en el verso 31, dice, y le rogaban, ¿ya está conmigo? Lucas 8, 31, y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Los demonios tienen una petición ante Jesús. Son personas. La locura no es una persona. Puede ser que un enfermo mental tenga varias personalidades, pero la locura, cualquier tipo de locura, no es una persona. Estas personas que están en Jesús, que están hablando con Jesús, le ruegan a Jesús que no los mande al abismo. Y entonces nos preguntamos, contrasta primero un asunto muy interesante. Mientras aquel hombre, cuando sea liberado, querrá seguir a Jesús, ir en pos de Él, estar con Él, los demonios quieren huir de Jesús, quieren alejarse de Jesús, pero no quieren que Jesús los mande al abismo. Es un texto complicado. Porque quizá la primera pregunta es, ¿y qué es el abismo? Y ya comentábamos que desde Génesis, el abismo y el mar se funden finalmente. Precisamente en aquel texto de Génesis donde dice que la tierra estaba cubierta por las aguas del caos, vacía, sin vida. Y es precisamente en las mitologías del Medio Oriente, desde Mesopotamia, antes aún que los hebreos, que se concebía el origen del mundo en una acuosidad primigenia, caótica, abismal, de la que había emergido todo. Los hebreos conocen esa idea del mundo, la comparten con sus vecinos, solamente que ellos tienen una aportación teológica. Ese caos no tiene poder contra Dios. Dios con su palabra
ordena al caos y comienza a separar la luz de las tinieblas, a separar el agua de la tierra seca, para que quede listo el hábitat de la vida. Entonces el abismo es el mar insondable. Recuerde que los antiguos no sabían que la tierra era una esfera. Y entonces ellos pensaban que era como una mesa. Alejarse de la costa en un barco por el mar, finalmente nos llevaría al borde del mar, donde nos caeríamos precisamente a las profundidades del mar, que son los abismos. Cuando el profeta Jonás es tragado por el gran pez, habla de un descenso a los abismos, ¿sí? Entonces, es un término complejo porque los abismos, en primer lugar, son una representación de lo insondable, de la profundidad del mar, que hasta la fecha nadie conoce el fondo del mar. No hemos podido llegar al fondo del mar. Esa es la primera acepción. Pero también el abismo va a representar el lugar de los muertos. Está asociado al concepto Seol, a la tumba. Entre los hebreos, como entre muchísimas culturas, incluyendo la cultura náhuatl, como el muerto es sepultado y se vuelve tierra, la idea de que el mundo de los muertos está debajo del piso, el inframundo, se conecta finalmente con la idea de que no solamente es la tumba, sino que hay una especie de chimenea desde la tumba que llega al Seol, al lugar de los muertos, al abismo. Empieza a tener ya una, ¿qué diríamos?, acepción, no solamente material, sino también metafísica, en el sentido de qué sucede después de la muerte, qué pasa con los seres humanos. En el Antiguo Testamento solo se pensaba que el lugar de los muertos era una especie de sombra del que había vivido aquí, sin más privilegios que nada. Los mismos griegos pensaban parecido. La vida en el mundo de los muertos era de sombras, era de tristeza infinita. Poco a poco se fue distinguiendo que tras la muerte podría haber otro lugar, otro destino para los que estaban con Dios. Así en Platón encontramos ya que el nivel más alto del Hades, los campos elíseos de felicidad, pues es el lugar para los filósofos. Y el más profundo, pues es el de los más malvados, ¿no? En el Nuevo Testamento también hay una separación entre el seno de Abraham y el Seol como tal, el paraíso y el infierno. Poco a poco se va aclarando esto en los seres humanos gracias a la luz que Dios nos va dando. Esa es otra acepción del abismo, ¿no? Esa región de los muertos. Pero también hay historias en la Biblia, no dejan de ser extrañas, no me voy a extender mucho en ellas porque entonces no salimos ya de Lucas 8. Pero por ahí hay un texto en Génesis capítulo 6 que dice que los hijos de Dios se casaron con mujeres humanas, valga la redundancia, y tuvieron unos hijos que tuvieron poderes mayores al común de los mortales, y que esos seres fueron destruidos en el diluvio. La epístola de Judas dice que esos ángeles fueron encadenados, fueron encerrados en el abismo. Otra palabra griega para ese abismo, especialmente para la sección de los ángeles caídos, se llama el tártaro. ¿Sí? Ahí están esos demonios. El Apocalipsis hablará de que se abre el pozo del abismo y salen unos demonios que se simbolizan por unas langostas, ¿no? ¿Recuerda? Ahí está la idea del abismo. Entonces, conforme a las ideas de los judíos de aquella época, lo que los demonios estarían pidiendo es continuar en este mundo
en esta tierra, pues, entre los seres humanos, pero no ser enviados ya, como si Jesús puede adelantar el juicio de ellos y mandarlos de una vez al Tártaro con los que ya estén allí. Ellos tienen miedo. Y dicen, es como si parafraseáramos esto y le dijeran a Jesús, no nos adelantes el juicio, no nos mandes a donde ya definitivamente nos vamos a quedar, no vamos a salir, vamos a sufrir, déjanos en este mundo. Lo sorprendente es que Jesús los escucha y se los permite. ¿No es sorprendente? Es sorprendente porque a algunos hermanos cuando andan ahí expulsando demonios, los mandan al abismo de una vez. No sé si usted ha oído ese tipo de oraciones, ¿no? Para empezar, ya el equívoco del que hemos hablado, de pensar que todos son demonios. Es que en esta colonia hay mucho alcoholismo y piensan que eso es un demonio. Vamos a atar el espíritu de alcoholismo. Yo no sé qué quiere decir eso. ¿Qué va a pasar si lo atas? ¿Cómo lo atas? ¿Okay? ¿Ya nadie va a tomar cuando ates el espíritu de alcoholismo? A ver, átalo y salte a ver las cantinas a ver si ya no hay nadie. No significa nada, eso no significa nada, ¿no? Y no solo dicen ato el espíritu de alcoholismo, sino que lo mando al abismo. Ay, gracias a Dios, asunto resuelto. Se acabaron los borrachos. No, por supuesto que no. O sea, si Jesús mismo no mandó a los demonios al abismo, no hay otro versículo que nos enseñe que nosotros tenemos que mandar los demonios al abismo. Y es probable que si usted le dice a un demonio que se vaya al abismo, pues ni caso le va a hacer, ¿no? Porque no está en la Biblia. Quiero pensar que el demonio conoce más la Biblia que usted. ¿Será? ¿Verdad? Entonces, bueno, lo curioso es pues que ellos le piden que no los mande al abismo y Jesús no los manda al abismo. Ahora, una pregunta que se impone: ¿y qué son los demonios? Y yo le diría, bueno, si usted me dice qué son, ya de una vez le damos aquí su título de doctor en teología. Yo no sé qué son los demonios. Ay, como pastor, ¿usted no sabe qué son los demonios? Pues no. ¿Por qué no sabe? Pues porque en la Biblia no dice una definición. Usted encuentra un capítulo, un versículo que diga, demonio es, ¡pum! No hay. Los demonios aparecen casi de repente, ¿no? En el sentido literario. Usted termina Malaquías y nunca había oído la palabra demonio de Génesis a Malaquías, ¿no? ¿Había reparado en eso? Si leyéramos con más cuidado, ¿verdad? Al comenzar Mateo, y de repente se nos habla de los espíritus inmundos, uno tendría que decir, ¿estos de dónde salieron? ¿Quiénes son? Los encontramos ya que el judío de la época de Jesús entiende que hay espíritus inmundos y entiende que es necesario expulsar a esos espíritus de las personas que han sido poseídas. ¿Cómo es que surgió este concepto? Tendríamos que ir a la historia de la literatura y de las doctrinas para comprender que este concepto se desarrolla entre el tiempo en que los hebreos regresan de Babilonia y el tiempo de Jesús. En ese tiempo se van desarrollando varias doctrinas. Entre esas doctrinas está la de los demonios o espíritus inmundos. Por lo pronto, la palabra demonio se usaba entre los griegos para hablar de un espíritu hijo de un dios o un ser hijo de los dioses. Podía ser bueno o malo. Ahí no es necesariamente malo. Cuando el cristianismo nace en un judaísmo que habla griego, adopta la palabra demonio para hablar de el otro término, los espíritus inmundos. Y entonces la palabra demonio ya va a tener solo una carga negativa, ¿sí? Los demonios. Bueno, pero eso no es suficiente. ¿Y de dónde salieron los demonios? Dios creó a los demonios. ¿O quiénes son los demonios? Pues ahora sí me van a reprobar, porque te lo voy a decir, pues no sé.
¿Por qué no sé? Pues porque no dice. Y si yo le digo aquí una teoría, pues le estoy inventando, ¿sí? Claro, ciertas escuelas del judaísmo tienen su interpretación. Por ejemplo, la corriente que da origen a un libro que se llama el libro de Enoc, que es quizá el primer apocalíptico que se escribe, estaría considerando que los demonios son los hijos de esos ángeles que cayeron con mujeres, esos hijos de Dios, ¿no? Porque el texto dice los hijos de Dios, y también hay uno que se pregunta, ¿y esos quiénes son? ¿Verdad? En esa teoría, los hijos de Dios son ángeles que cayeron con mujeres y tuvieron esos hijos con poderes extraordinarios. Parece que este pensamiento era común a varias culturas, porque era un arquetipo de la mente o porque todos tenían una memoria ancestral de que algo extraño había pasado. Porque si usted conoce la historia de Ulises o de Aquiles, todos ellos son hijos de un dios o de una diosa y un ser humano, ¿o no? Es la misma idea. Pero Dios no estaba de acuerdo con estos híbridos, es decir, esta combinación de una raza angélica y una raza humana. Y entonces, aunque los ángeles no serían una raza, porque como no nacen unos de otros, cada ángel es un género en sí mismo, diría Santo Tomás de Aquino, ¿no? Pero bueno, dejemos eso de lado. El punto es que, ¿qué hacemos con esos que no son humanos? ¿Verdad que sería un problema que los humanos viviéramos con una especie extraña? ¿Cuánto le costó a la humanidad reconocer que todos los seres humanos venimos de un ancestro común? ¿Cuánto nos costó entender que los indígenas de América sí eran humanos, no homúnculos, hombrecillos que no tenían alma? ¿Cuánto nos costó entender que esos negros eran humanos? ¿Verdad? Quizá a otros alemanes en particular les costó entender que esos judíos no eran ratas, eran humanos. Tanta dificultad para entender que todos somos humanos, y de repente, ¿qué tal que si el que está a su lado no es humano? Ya, bueno, también hay películas de ciencia ficción de eso, ¿no? Es un cyborg o algo así. En esa historia de Génesis 6, pues había con los humanos unos que no eran humanos, y entonces, según el capítulo 6 del Génesis, es una de las razones por la que vino el diluvio y erradicó la vida sobre la tierra. ¿Y qué pasó con los espíritus de esos híbridos que no eran espíritus o almas propiamente humanos? En esa teoría serían los demonios. Subrayo, más que teoría, hipótesis, ¿no? Serían los demonios. A diferencia de los ángeles, que aunque caídos algunos, en tiempos que no estaban caídos, podían contemplar a Dios, de los demonios se dice Santiago, que tienen fe. La fe está cuando nosotros no hemos visto. ¿No dice los demonios creen y tiemblan? Los demonios creen, porque ellos, ¿qué quiere decir? No han visto a Dios. Los ángeles no necesitan cuerpos, no andan buscando a ver a dónde se meten. ¿Quiénes son estos espíritus que necesitan un cuerpo y que si no lo tienen sufren? Esa es una diferencia con los ángeles, ¿no? Bueno, eso nada más le platico, pero si usted me vuelve a preguntar, bueno, ¿y qué son? Yo le vuelvo a decir, no sé. ¿Y cómo se originaron? Pues tampoco sé. ¿Y por qué los demonios poseen a una persona? Pues tampoco sé. Ay, pastor, ahora sí está reprobadísimo usted. ¿Eh? Pues porque la Biblia no lo dice, insisto, ¿no? Así como insistimos en que debemos creer y sustentar nuestra fe en lo que la Biblia dice, igualmente hay que afirmar que no podemos creer o enseñar cosas que la Biblia no dice. No dice. Ahora, en una predicación donde a usted le digan, no vayas a hacerte una limpia porque abres puertas, no juegues con la ouija porque abres puertas y se te meten los demonios.
Y yo digo, ¿y eso dónde? ¿En qué versículo está? ¿En la tercera de Corintios 28? ¿De qué Biblia, no? ¿Dónde está eso? Si practicar la adivinación, la brujería, la idolatría fuera en automático una razón por la que tú eres poseído por demonios, entonces los apóstoles que fueron a las tierras de los gentiles a predicar el evangelio, se hubieran encontrado con que toda la población estaba endemoniada, y en vez de llegar a evangelizar hubieran llegado a liberar, pum, 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 ¿no? ¿Eso hicieron? Claro, eso pretenden algunos proponentes de la guerra espiritual, cuando antes de ir a predicar dicen, primero vamos a orar, oración de guerra, vamos a atar demonios y vamos a ir a ungir las calles. Creen que primero hay que ir a atar esos demonios, pero las personas que están allá afuera, que no conocen a Jesús, como nosotros también, no pecamos porque los demonios nos hagan pecar. Pecamos porque nosotros decidimos pecar. Es un gran error echarle la culpa a los demonios con respecto de los pecados. Los pecados son nuestros, ¿sí? Son nuestros. ¿Estaba Hitler endemoniado? Alguien diría, pues es que era tan malo que... Sí, por supuesto que estaba bajo influencia de demonios y proponía, como todos los que creían en él y en las doctrinas de la orden del Thule y de el retorno de los brujos, estaban bajo la influencia de doctrinas demoníacas, pero no estaban endemoniados. Acuérdense que el endemoniado, ¿eso ya lo dijimos? ¿Cuáles son las características del endemoniado? ¿No hemos dicho? Ah, pues esa es otra pregunta. Lo primero es esta pregunta, ¿por qué alguien estaría endemoniado? No sabemos, porque sí, ¿cuál puerta? ¿Qué es eso de abrir puertas? ¿Dónde están las puertas? ¿Cuáles son las puertas? ¿Qué función tienen las puertas? O sea, ¿sí? Bueno, pero encontramos que el demonio echaba a un niño al fuego y al agua, un niño que los discípulos quisieron liberar y no pudieron. Ese era el hijo de un judío. ¿Acaso ese niño se iba a jugar con la ouija y por eso estaba endemoniado? No dice. Si por hacer cosas malas alguien estuviera endemoniado, pues ¿por qué no Judas, Herodes, Pilato, Salomé, Herodías y puros endemoniados? No. No, porque Jesús los hubiera tratado de otra manera, ¿no? Si cuando Jesús estuvo frente a Herodes, Herodes hubiera sido un endemoniado, Jesús lo libera y ya. A lo mejor ni lo manda con Pilatos para que lo maten. Si Judas hubiera estado endemoniado, mal hubiera hecho Jesús en dejar que ese hombre quizás se perdiera, cuando, al igual que con este gadareno, en su misericordia podría haber liberado a Judas. Es falso pensar que Judas estaba endemoniado o que una persona malvada está endemoniada, porque es falso suponer que yo sé por qué alguien está endemoniado. No lo puedo saber por una razón muy sencilla, la Biblia nunca lo explica. A ver, ¿por qué estaba endemoniado el gadareno? ¿Por qué él y no todos los gadarenos? Si usted me dice, es que era un gentil, es que cuidaba puercos, es que... ¿Y por qué él y no todos los gadarenos? Ah, pues porque hizo cosas malas. Entonces Jesús no lo hubiera liberado, porque entonces lo que necesitaría ese hombre es arrepentirse. Pero no se puede arrepentir por la segunda pregunta que les hice. ¿Cuál es la característica principal de un endemoniado? No tiene conciencia, no tiene voluntad. Cuando este hombre anda desnudo, no anda desnudo porque quiere. No grita y es incapaz de hablar porque quiere. No se golpea con las piedras porque de veras se quiere suicidar. No.
ni tampoco en sí él tiene la fuerza para romper cadenas. ¿Quién en sus propias fuerzas puede romper cadenas? Entonces, aquí encontramos una libertad furiosa. ¿Qué es la libertad furiosa? Una libertad falsa que en el fondo es una esclavitud. Imagínense que alguien dijera, yo soy tan libre que ya no ni me visto, ni hablo, ni sigo ninguna costumbre. Bueno, algunos extremos y quizás algunas malas interpretaciones de la filosofía cínica en eso consistían. Cínico quiere decir perro. Y era un grupo filosófico que decía que seamos libres como los perros. Los perros no se visten, los perros defecan en la calle y tienen relaciones sexuales en la calle, ¿no? Y eso pretendían. ¿Se acuerdan de Diógenes, que andaba desnudo y metido en un barril, no? Bueno, la verdad es que la libertad que pretende ser absoluta, esa libertad furiosa que no ve sus límites, que no puede considerar al otro, que es el límite de mi libertad, es en el fondo una esclavitud. Es una terrible esclavitud. Este hombre es esclavo de los demonios, no tiene voluntad. Es aparentemente libre, pero esa libertad es esclavitud. Por eso tengamos mucho cuidado, sobre todo los jóvenes que escuchan voces que quieren seducirlos para que sean libres. Ay, no le hagas caso a tu mamá, pues. Ya tu mamá ya es de la generación pasada, ¿no? Sé libre. ¿Cómo que todavía te regañan? ¿Cómo que todavía crees que tener relaciones sexuales es malo? ¿Cómo que crees que nos invitan a una libertad furiosa? Pero toda libertad furiosa es demoníaca. No es una verdadera libertad, ¿no? Bien, entonces, comentemos que estos demonios que además representan, en este contexto simbólico primero que estamos hablando, a los invasores romanos, ¿no? ¿Cómo se llaman? Legión, y ese es un término militar romano. Así como los romanos están invadiendo Israel y le han quitado su libertad, estos demonios, con el mismo nombre de técnico del ejército romano, han invadido a este hombre y le han quitado su libertad. Es significativo que cuando estos demonios le piden a Jesús que no los mande al abismo, Jesús no los manda al abismo. Es como si tuviera una misericordia, ¿no? O un tiempo, lo que hace más misterioso e interesante quiénes son esos demonios, ¿verdad? Pero pues así nomás lo dejamos. Estos demonios no quieren ser despojados, ¿no? Y entonces le piden a Jesús que no los mande al abismo, pero Jesús está en una especie de dilema. Si los mando al abismo, pues ya no van a hacer daño. Pero no es el tiempo que el Padre me ha dado de hacer el juicio sobre todo lo que está en el cielo, la tierra y debajo de la tierra. Pero si no los mando al abismo, pues se van a meter en otras personas. ¿Qué hago? Les da permiso de introducirse en un hato de cerdos, ¿no? Se meten en los cerdos. Y aquí encontramos una paradoja. El demonio, al igual que el mal, que todo mal y todo pecado, es autodestructivo. Estos demonios tenían una casa, que era este hombre gadareno, y lo hacían golpearse con las piedras. Uno de esos días se muere y se quedan sin casa, ¿no? Jesús les da permiso de entrar a los cerdos. ¿Y qué hacen con los cerdos? Dicen, bueno, ya tengo casita, ya me dieron un cuerpo, aunque sea de puerco,
Pues no, sino que, no sé, asustan al hato y lo hacen que se despeñe hacia el abismo. ¡Ah, caray! Dijeron que no querían ir al abismo y se lanzaron al abismo. ¿No es así como extraño? Ese es el pecado. Esa es la soberbia. Esa es la desobediencia. Siempre lo que hacemos sin comprender la voluntad de Dios, todo lo que hacemos sin amor, sin el amor de Dios, sin el amor para Dios, lo hacemos en busca de nuestro bienestar y felicidad y placer. ¿Por qué alguien tendría relaciones indebidas? ¿Está buscando un placer o no? ¿Por qué alguien tendría un puesto político y tiene oportunidad de robar y roba? ¿Qué está buscando? Pues ser rico. Y al ser rico, ¿qué cree que va a lograr? Ser feliz. ¿Ve? Todo lo que hacemos cuando pecamos es en aras de un espejismo, de alcanzar una felicidad prometida. Por supuesto, prometida por un camino equivocado. Difícilmente alguien peca tratando de dañarse. El que se droga, el que se emborracha, al menos de forma inmediata no está tratando de dañarse, aunque es un suicidio lento el que está cometiendo, pero en el momento en que lo realiza, él está buscando solo el placer, la gratificación que frente a sus sufrimientos complejos y problemas le da la droga o le da el alcohol o lo que sea, ¿no? En general no estamos pensando destruirnos cuando hacemos las cosas que nos destruyen. Esa es la paradoja. Y por eso cuando usted escucha que la Biblia nos dice que no hagamos algo, nunca vaya a pensar de Dios como un Dios espantado, mojigato, del siglo pasado, que no quiere que hagas nada. Porque acuérdese que esa es la invitación de la serpiente. Con que Dios te dijo que no. Y así, pues es que Dios dice que no, pero yo soy libre. ¿No? La libertad equivocada de la que hablábamos. Y vamos en pos de nuestra felicidad. No queremos ir al abismo. Pero ¿sabe qué hacemos? Nos lanzamos al abismo. Hay un libro que yo le voy a recomendar, no lo quiero ahorita exponer, bueno, no acabamos. Se llama Amor y Occidente. Amor y Occidente. Si no lo encuentra, puede solicitarlo aquí. El autor se llama Denis, se escribe Denis, luego Denis D, y el apellido Rougemont, Denis de Rougemont. Porque él de una manera magistral y a partir de la literatura y de la mística y de la herejía que ha examinado a lo largo de la historia, nos muestra cómo todo deseo de endiosarse, de inflamarse en la pasión, incluso de morir de amor, pasión, no es más que elevarse para lanzarse al abismo. Lo que algún filósofo llamó el instante eterno. Porque alguien se suicida, porque cree que va a vivir de una manera tan intensa que ese instante se va a hacer eterno aunque se muera. El endiosamiento hace que nos vayamos al abismo. Todo misticismo sin Dios, toda religión que nos quiere hacer creer que nosotros somos Dios, nos eleva, ¿sabe para qué? Solo para precipitarnos en el abismo. No puede ser de otra manera. Los griegos también tuvieron intuición de esto cuando hablaron de un término que es la ibris, un orgullo fundamental cuando Ícaro quiso volar y se construyó unas alas de cera y se fue volando y ya se sentía Dios. Dice, yo veo el mundo como los dioses, ¿no? Y se acercó tanto al sol que se le derritieron las alas y se mató. ¿Sí? Es la misma idea.
el deseo de enaltecernos, de desobedecer a Dios, de buscar nuestro propio camino, nos va a lanzar al abismo. Ese es el absurdo del pecado. Buscamos la felicidad, la autoafirmación, la independencia, la libertad en nosotros mismos, y lo que vamos a conseguir es exactamente lo contrario. De ahí lo peligroso de las filosofías relativistas de nuestro tiempo. Sé feliz, haz lo que quieras, tú eres libre. Lo importante es que tú encuentres tu identidad, es que tú seas lo que quieres ser, es que tú seas auténtico. Pero no dicen, pero al final te vas a ir al abismo. No lo dicen, ¿verdad? Eclesiastés lo dice. Recuerda que al final dice, joven, anda en los caminos de tu corazón, el placer de tu vista, haz lo que quieras. Pero sabe que al final Dios te traerá a juicio. ¿Por qué Jesús permitió que los demonios se fueran a los cerdos? Bueno, primero porque los cerdos no son humanos. A pesar de que alguna corriente vegana y de otro tipo no haga la distinción ontológica de los niveles de los seres y diga, no, es que yo no como ni verduras porque no quiero matar ni una plantita. En el orden de la creación, de la naturaleza, nosotros vemos que no somos nosotros, sino la naturaleza la que dio a un león la morfología y la anatomía necesarias para comerse a los venados, ¿no? ¿Qué pasaría si los leones no se comieran a los venados? Ay, qué bueno, serían buenos leones. Serían leones cristianos. Pero los venados se multiplicarían tanto que se comerían toda la hierba. Y cuando ya no hubiera hierba, ya no habría oxígeno y usted se muere. ¿Ve? Entonces mejor cómase al venado. No se trata de no distinguir la jerarquía de los seres. El ser humano tiene otra dignidad que se llama imagen de Dios. No la tenía solo Adán antes de pecar, no. Usted vaya a Génesis capítulo 9 y 10 y va a ver que cuando Noé sale del arca, Dios insiste que no debemos matar a otro ser humano porque es a imagen de Dios. No solo Adán, todo ser humano, porque además la palabra Adán significa también género humano. Todo género humano es a imagen de Dios. Así que cuando los defensores de los derechos humanos no reconocen a Dios, ni en qué radica la dignidad del hombre, tienen solo una teoría que anda flotando por allí. Porque cualquiera, y con todo el derecho, y más desde el relativismo, le podría decir, ¿y por qué tú supones que todos somos iguales? Para mí no todos somos iguales. Y como todo es relativo, pues tú tienes razón y yo también tengo razón. No todos somos iguales. ¿O no? ¿Y qué le va a contestar? ¿Qué tal si usted es un seguidor de la filosofía del Marqués de Sade? No estoy hablando de implicaciones sexuales ahorita, sino el Marqués de Sade decía que si en la naturaleza el fuerte se come al débil, ¿por qué en la sociedad humana eso va a estar mal? A ver, ¿qué me va a contestar alguien que cree en derechos humanos pero no tiene sustento ontológico? El sustento ontológico de los derechos humanos es la idea de persona, y la idea de persona nació del cristianismo y solo es sustentable cuando nos reconocemos imagen de Dios. Pero los puerquitos no son imagen de Dios. Jesús no está diciendo, bueno, sí te voy a liberar a ti y que se le meta a los de allá. Porque a veces creemos eso, ¿no? Allí en la iglesia, en el culto van a orar por un endemoniado. No, vámonos para allá, no se nos vaya a meter a nosotros. Y a veces así lo enseñan, Hermano, mire, si usted no anda bien, mejor ni lo intente, porque se sale y se le mete a usted. Y por ahí hay uno de esos cuentitos de Chick, ¿verdad? Donde así está, hasta dibujadito, ¿verdad? Alguien estaba ahí de curioso viendo un exorcismo de un demonio que se metió porque desenterraron un ídolo. Bueno,
creo que vio la película del Exorcista y no leyó la Biblia. Y total que al curioso se le mete y ya se va todo esperpentoso. No sé si existe esa palabra. Pero no, la Biblia no dice que se le sale a uno y se te mete a ti. No dice ya. Ya dijimos que la Biblia no explica por qué alguien está endemoniado, ¿verdad? Es un orgullo de los generales de guerra espiritual. Ya le conté alguna vez, ¿no? Que me dijeron, oye, fulanita te manda saludos, es una gran guerrera de oración. Y como hace mucho que no digo, que me fui como condorito. ¿Qué es eso de una guerrera de oración? Pues yo todos los años que llevaba leyendo la Biblia nunca había encontrado guerrera de oración. Pero resulta que ahora no solo hay guerreros de oración, sino coroneles, generales y generalísimos. Y en sus estrategias te enseñan, no, mira, este demonio es tan poderoso que si tú no tienes el nivel, te va a destruir. Tú no puedes orar por esa persona. Yo soy general, yo sí puedo. ¿Eso sabe qué es? Orgullo. Se me hace que sí, a ese sí se le metió. Bueno, no es cierto. Pero los puerquitos aquí también tienen un papel fundamentalmente simbólico. No digo que no sean puerquitos de veras, pero el problema no es que sean puerquitos, sino que sirven para simbolizar algo. No hay animales que no sean de Dios. No sé si otra vez no voy a acabar. Pero es que hay tantas doctrinas. Yo me he encontrado con hermanos que creen que si tienes un gato negro, hay que deshacerte de él. Es del diablo. La serpiente, los escorpiones, aunque sean de adorno, llegan a la casa de un hermano y ven que tiene una ranita ahí. Eso es un demonio. Las ranas son del diablo. Los búhos son del diablo. Las arañas son del diablo. Las ratas son del diablo. Vieron la película de Nosferatu, pero no leyeron la Biblia. ¿Cómo van a ser del diablo? Queridas hermanas asiduas a la limpieza, ni las cucarachas, ni las ratas, ni las moscas, siquiera son del diablo. Toda vida es de Dios, ¿no? El único creador es Dios. No existe algo en el universo que Dios no haya creado. ¿No? Lo dice el Evangelio de Juan. En el principio era el Verbo y por él fueron hechas todas las cosas y sin él nada de lo que existe habría existido. Decir que algo existe y que Dios no lo hizo es negar a Dios, porque entonces hay otro ser que se dio origen a sí mismo. Lo que estamos diciendo de Dios es que Dios es causa sui, es el único ser que se da el ser a sí mismo. Por eso le llamamos el ser necesario. ¿Puede existir otro ser que se hizo solito? Pero hermano, ¿no será que a las culebras las hizo el diablo? El diablo no es creador. El diablo no tiene el poder de crear la vida, el cuerpo. Y es que aunque la culebra no le guste, está muy bonita. Pero sobre todo, si usted analizara su anatomía, se quedaría sorprendido y diría, Dios es maravilloso, ¿no? Bueno, si usted analiza la mosca, va a decir lo mismo. No hay un ser vivo que Dios no haya hecho. Ni no vivo, inerte u orgánico. Todo lo que existe es contingente, es decir, no se dio la vida o la existencia por sí mismo. Dios lo hizo. Entonces los puerquitos no son malos, ¿de acuerdo? Y como no somos judíos y no estamos bajo la ley de Levítico, también podemos comer puerquito. No vaya usted a decir que usted es cristiano kosher y no come puerquito.
Se puede comer puerquito. Pero aquí tienen una función simbólica. ¿Cuál es? Los puerquitos, precisamente para los judíos, eran animales inmundos. Así que aquí está representando el riesgo que tiene un no creyente de ser endemoniado. No sabemos por qué, eso ya lo dijimos, pero es un riesgo. Y en contraparte, un cristiano no puede estar endemoniado. Por lo pronto, usted puede dejar de lado ese temor. No vaya a decir, pastor, es que mire, tengo un problema o tengo un pecado que no puedo dejar. ¿No estaré endemoniado? No. Tampoco me diga que en su casa se le mueven los platos. Eso no existe. No, ya sé que alguien me va a decir, no, sí, yo. No existe. El cristiano no puede estar endemoniado, ¿de acuerdo? Por eso aquí la acción demoníaca en cuanto a posesión, nosotros sí tenemos lucha con los demonios, pero no posesión. Pero en cuanto a posesión, aquí los cerdos representan al no cristiano, en tanto que para el judío era un animal inmundo. Los gadarenos no son judíos. Si esa región de Gadara hubiera sido de judíos, no estarían criando puerquitos. En todo caso tendrían borregos, pero no puerquitos. Entonces, por eso decíamos, es un país pagano, y estos animalitos, que son buenos en sí, aquí van a servir para mostrar la dignidad del hombre y también el riesgo en el que no ha sido purificado por Dios está. Y la doctrina de la expiación o purificación, en la misma ley de Moisés, se hace a través de la sangre y del agua. Cuando algo quería ser expiado, es decir, purificado, se lavaba o se rociaba con sangre o las dos cosas. Lo que significa en la Biblia el agua, la palabra de Dios, y la sangre, el sacrificio de Cristo. Entonces los demonios se meten en estos puerquitos. Y decíamos la paradoja del pecado, el absurdo de haberse separado de Dios, es que queriendo estar bien, nos destruimos. Estos demonios quieren una casa. Ya la tienen. ¿Y qué hacen? La destruyen. Y se lanzan precisamente ahí donde supuestamente no querían ir. Tenemos aquí entonces la violencia que genera el estar lejos de Dios. Esta violencia que vivimos en el mundo no se va a poder resolver de ninguna otra manera que volviendo a Dios. No con leyes, no poniendo a los hombres contra las mujeres o a las mujeres contra los hombres. El diablo es padre de mentira. Cuando nosotros vamos en pos de nuestros deseos, para nosotros, por nosotros y para nosotros, estamos cayendo en la mentira del diablo. Por eso dije que era un espejismo. El pecado, la tentación, nos presenta un espejismo. Y allá vamos. Y resulta que el deleite, la felicidad que nos prometía desaparece, no existe. Cuando se dice que el diablo es padre de mentira, tiene que ver fundamentalmente con esto. No solo las mentiras que alguien por ahí dice, sino la mentira. La mentira en esencia, que es separarse de Dios, buscándonos a nosotros mismos. Si usted se fija, esta acción del demonio es deshumanizante. A veces, cuando alguien comete una crueldad o una injusticia, alguien lo ofende o le reclama y le dice, eres un animal. Y uno puede decir, pobrecitos animales. Y es cierto, porque los animales no hacen eso. Un animal mata para comer cuando tiene hambre y punto. Si usted ve la historia de las guerras, que en una batalla, en un bombardeo murieron 15,000, 20,000, o sea, se trata de matar al que más se pueda. Mencionaba yo la guerra de Vietnam.
el criterio, como Estados Unidos no podía ganar, el criterio y la estrategia que siguió era, entre más vietnamitas matemos, menos posibilidad van a tener de reemplazarlos. Así que lo importante es matar todos los que puedas, cuenta los muertos, y resulta que murieron muchísimos que ni siquiera eran combatientes, eran civiles. Eso no lo hacen los animales. Ningún animal hace eso. Entonces no pensemos que cuando pecamos nos estamos convirtiendo en animales. No. Nos estamos deshumanizando, estamos perdiendo lo humano, pero no como los animales. Desgraciadamente, de una manera racional. No con razón, sino racional. ¿Por qué? Porque el que hace lo malo también piensa cómo alcanzar el fin que quiere. La razón en su nivel operativo, instrumental, es buscar los medios para alcanzar un fin. Acabamos de vivir la violencia en Culiacán, ¿no? El cartel de Sinaloa mostró su poder armamentístico, logístico, económico. ¿Son inteligentes o no? Pues son muy inteligentes. Es un ejemplo de lo que quiero decir. La razón instrumental es la forma de encontrar el camino para conseguir lo que yo quiero. Pero esa razón instrumental se deshumaniza cuando lo que pierdo de vista es la determinación de los fines que yo debería conseguir. Para conseguir el mal tengo que ser inteligente, para conseguir el bien tengo que ser inteligente. Para conseguir el bien lo voy a determinar solamente en comunión con Dios. Conseguir el mal me deshumaniza. No me hace animal, me hace diferente al animal, pero en un sentido peor si hablamos de dignidad, ¿no? Peor, porque es en un sentido responsable. Somos responsables. Bueno, entonces los demonios entran en los cerdos y si usted quiere saber qué pasó, venga el próximo domingo.